Gracias a esto que vamos a contar ya con una aplicación de esta vacuna hexavalente, la vacuna de hepatitis B que anteriormente se recomendaba que la teníamos que aplicar antes de los 7 días de haber nacido el bebé, ya no vamos a contar con esa urgencia. Ya al bebé lo vamos a poder vacunar contra la hepatitis B a los 2, 4, 6 meses y a los 18 meses con hexavalente acelular. ¿Sale? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Qué otras más vacunas vamos a tener? A los 2, 4 meses, pues tenemos que colocar rotavirus y neumocócica conjugada de 13 valentes. ¿Sale? A los 6 meses, hexavalente celular, influenza primera dosis. Anteriormente también colocábamos aquí rotavirus, pero hubo un cambio en cuanto al esquema de vacunación. Anteriormente ocupábamos rotavirus que traía 5 serotipos de rotavirus. Hoy solo ocupamos RB1, que es digamos, el serotipo de rotavirus que mayormente va a causar mayor número de diarreas a nivel mundial. ¿Va que va? A los 7 meses tenemos que poner la segunda dosis de influenza, la triple viral al año, junto con otra de neumococo. A los 18 meses vamos a aplicar hexavalente celular, y aquí se me mueve, esta va para acá arriba. Sarampión, rubiola y paperas. La segunda dosis de triple viral ya se coloca a los 18 meses. ¿Sale? Esto a partir del año 2021 se empezó a aplicar. Antes de esta fecha, antes de esta etapa, colocábamos sarampión y rubiola al año y a los 6 años de edad. Hoy es obligatorio que lo tengamos. Ustedes recordarán, si han visto las noticias, que tenemos un caso importado de sarampión que llegó del Reino Unido. Entonces, de los cercos vacunales que hemos estado llevando a cabo, toda la población que tenga de un año, de año y medio a menos de 6 años, tenemos que aplicar una dosis de doble viral porque son población susceptible. Si hoy en este caso a mí me encuentran como uno de los contactos de esos pacientes que estuvieron en contacto con la niña que presentó sarampión, a mí también me tendrían que aplicar doble viral. Si yo soy el médico de Sanidad Internacional que la revisó, ¿me tienen que vacunar? Sí, por supuesto. ¿Vale? Perfecto. Bueno, vamos a continuar. Y creo que otra vez. Muy bien. Entonces, tenemos vacunas que van a ser de células completas, como las vivas atenuadas. Aquí tenemos BCG y antitifódica oral. ¿Sale? ¿Cuál es la característica de la vacuna BCG? Va a traer a la micobacteria, va a traer pequeñas partículas de la propia micobacteria. Y entonces la BCG la vamos a colocar de vía intradérmica. ¿Qué es lo que nos va a suceder? Después de aplicar la vacuna, va a empezar a generarse una reacción. ¿Por qué? Porque la respuesta exclusiva que va a tener la vacuna de BCG va a ser una respuesta celular obligatoriamente. Entonces, después de unos días, de una semana, vamos a empezar a tener la mácula, la pápula, vamos a tener la elevación, posteriormente la misma lesión se puede abrir, y entonces vamos a contar con un trasudado que la misma reacción de la vacuna va a generar. Es ahí cuando muchas ocasiones nos dicen los papás que regresan con nosotros, oiga, doctor, es que ya se le infectó el brazo a mi niño, pero no tiene fiebre, sí existe un eritema propio de la reacción, pero no tenemos salida de material purulento. Lo único que tenemos que hacer, ¿sabe qué, mamá? No se preocupe, vamos a lavar con agua y con jabón, jabón neutro, y se acabó. Solito la vacuna tiene que, o la simple lesión se tiene que recuperar. El seguimiento, cuando nosotros llegamos a tener un caso de este tipo de reacciones, lo tenemos que llevar por lo menos de 6 meses. Existen casos donde en muchas ocasiones el personal de salud, que es inexperto, piensa que la vacuna de BCG se tiene que preparar con todo el frasco, y no es así. Cada frasco de BCG nos alcanza para 10 dosis. Y existen casos donde le avientan las 10 dosis al bebé, y entonces es un ESAVI, un evento adverso, vacunación o inmunización. Pues en ese tipo de pacientes, lo que nosotros tenemos que llevar a cabo va a ser un seguimiento durante todo un año. ¿Por qué? Porque podemos tener una BCG-osis o bien podemos tener una BCG-itis. ¿En qué se va a caracterizar? Pues que generalmente vamos a tener toda una respuesta inflamatoria a nivel ganglionar, tanto de axilas como de cuello, y así como la lesión de BCG se puede abrir, en todos los ganglios que se puedan ver afectados podemos volver a tener
ese tipo de lesiones, ¿vale? Tenemos toxoides. ¿Cuál es el toxoide que más vamos a estar aplicando? Pues la vacuna, la del refuerzo ETD, antitetánico y antidifteria. Es bien importante, desde el año 2018, la vacuna de tétanos solo la vamos a colocar de refuerzo cada 10 años, ¿sale? Salvo algunas excepciones. ¿Cuál sería una excepción? Haber estado en contacto con algún material oxidado. Pero eres médico. Hoy te fuiste de vacaciones y te pinchaste con un clavo. ¿Te vacuno o no te vacuno? Te vacunaste hace 3 años. ¿Te toca o no te toca? No te toca. Pero eres odontólogo y te vacunaste hace 5 años. ¿Te toca o no te toca? ¿Qué dicen? ¿Qué dice mi doc? ¿Sí o no? Sí. Odontólogos, cada 5 años. No solo es tétanos, TD, hepatitis también con el personal de odontología, cada 5 años. Sarampión, rubiola, cada 5 años. Eso es obligatorio. ¿Por qué? ¿Dónde trabajan los odontólogos? ¿Cuál es el contacto con secreciones? Todos los días. Y hay que recordar, sobre todo con el personal de odontología en la época de COVID, se suspendió casi por completo todas sus actividades. ¿Por qué? Porque en el momento que ocupan la fresa o las piezas de alta o de baja velocidad, el manejo de aerosoles es tremendo. Entonces, la inhalación de ellos se nos va a poner en riesgo, ¿vale? Ahí ya contamos con esa respuesta. ¿Va que va? ¿Qué otras más? ¿Los compañeros que están en la basura todos los días? Por supuesto que sí. Si son compañeros mecánicos, también. Si son pepenadores, también. Si son buzos de aguas negras, más que claro. Entonces, toda vacuna se tiene que ver con enfoque de riesgo. Si vamos a aplicar TD, es con enfoque de riesgo. ¿Por qué? Hoy me muerde una rata. ¿Qué es lo que me van a llegar a pedir? La rabia. ¿Y transmite la rata la rabia? Bueno, no, dice la guía de vacunas que no, pero la rata como tal. ¿Qué puede pasar con la rata cuando adquiere la rabia? Se muere inmediato. La única manera que te puedas infectar de rabia por una rata es que agarras a la ratita muerta, le abres la boca y te lesionas. La única manera, ¿sale? También les voy a dar la clase de rabia. Ahí les vamos a poner varios ejemplos para que lo puedan hacer. Entonces, ¿cuál es la recomendación de ese paciente? ¿Amerita TD? ¿Ese paciente que fue mordido por una rata, amerita TD? Sí, solo que su esquema de vacunación tenga más de 10 años. ¿Qué le tendríamos que dar a ese paciente? Antibiótico. Hasta. ¿Vale? Y ya el día que tengamos la clase de rabia, vamos a poder clasificar las lesiones y con base al tipo de lesiones, pues entonces vamos a entender cuáles son las medidas que tenemos que llevar. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, y ya más adelante, vamos a contar con las vacunas acelulares, como la vacuna hexavalente, como la antinemocócica y algunas otras que son inactivadas. ¿Cuáles unas de ellas? O algunas, la vacuna TDPA, que es tétanos, difteria, tosferina, pero acelular. ¿A quién le ponemos vacuna TDPA? ¿Sí? No. Ese es de PT. ¿A quién le tenemos que poner? A las embarazadas. ¿Y por qué le tenemos que poner esa vacuna a las embarazadas? ¿Cuál vamos? ¿Qué me interesa? Punto número 1. La difteria y la tosferina, ¿a quién le van a pegar? ¿A qué tipo de niño? Niños que no tienen esquema de vacunación. Generalmente van a escoger a niños menores de 1 año. Y de los menores de 1 año, tiene preferencia por los menores de 6 meses. Y de los menores de 6 meses, tiene aún más preferencia para aquellos menores de 2 meses.
Cuando le toca su primera vacuna de difteria, tosferina, tétanos, hemófilos, etcétera, al niño? A los 2 meses, con la vacuna hexavalente. Entonces, si yo le voy a aplicar vacuna TDPA a una mujer embarazada, va a ser con la finalidad de que esta mujer empiece a generar anticuerpos y esos anticuerpos por medio de la lactancia se los vaya llevando al bebé y entonces el bebé tenga una inmunidad en contra de bordetela, principalmente tosferina, ¿sale? Y entonces nos va a permitir que aguante el bebé a que cumpla sus 2 meses para tener su primera inmunización. Esa es la fundamentación de tener una de las aplicaciones de TDPA. Y la otra es tétanos neonatal. Hemos seguido teniendo casos de tétanos neonatal. ¿Dónde está generando, dónde se están presentando principalmente? En provincia. ¿Vale? Si bien es cierto que tenemos años que la difteria no se ha presentado, su componente de tétanos y de tosferina sigue estando activo. Entonces, mientras esas enfermedades estén en control, tenemos el riesgo de que se presente un caso de difteria, ¿sale? Pues no lo podemos dejar de darle la importancia que ella merece, ¿sale? Muy bien. Entonces, pues aquí tenemos algunas de las vacunas que están ocupadas actualmente en México. ¿Qué no tenemos? La cuádruple viral de rubiola, sarampión, paperas y varicela, esa no existe. Y la triple, no sé si las escuchamos, todas las demás sí están actualmente en esquema de vacunación. ¿Vale? Incluso ya hepatitis A y vacuna contra varicela ya está en todo el país. Y son vacunas que anteriormente eran solo por campaña. Actualmente ya contamos con el abasto de ellas. ¿Va que va? De todas las presentaciones se las van a mandar para que la tengan así de esa manera. ¿No? Y aquí es donde vamos a contar directamente con todo nuestro esquema de vacunación. Entonces les decía, BCG la tenemos que aplicar al nacer. Edad mínima para aplicar la dosis al nacer. Edad máxima permitida, menos de 5 años y excepcionalmente menores de 14 años. Ustedes me preguntan, oiga, ¿usted en algún momento le ha aplicado una dosis a niños tan grandes? Sí, sí nos ha aplicado. Y son niños que generalmente tienen el abandono. Y que en su vida le han puesto una sola vacuna. Nos ha tocado niños que no estamos tan lejos aquí del Hoyo, o no estamos tan lejos acá de la Sierra de Santa Catarina, está San Miguel Tetongo y demás, o acá en Santa Marta, o en mismo Nesa, que son niños que los dejan ahí y que a los papás nunca les importa la vacuna. Pero ahora sí, que van a viajar o que se quieren ir, ahora sí vengo a que le pongan las vacunas. Y muchas de las vacunas ya las perdieron. Entonces tenemos que hacer magia y ver, para eso nos sirve esta tablita, para poder saber cuándo lo podemos aplicar la vacuna. Por ejemplo, en el caso de rotavirus, el RB1, lo máximo que podemos aplicar es 7 meses, 29 días. Si yo se la pongo después de los 8 meses, el niño va a presentar una insuficción intestinal. Y entonces va a poder tener una enterocolitis necrotizante y se me va a morir. ¿Por qué? Porque después de esa edad está comprobado científicamente que la vacuna me va a generar un daño. Entonces ya no se la puedo aplicar. ¿Va que va? Bueno. Vamos a empezar. Primer caso clínico. Tenemos fecha de atención el 10 de enero del 18. Es un femenino de 3 meses de edad, el cual inicia su padecimiento hace 10 días con la presencia de fiebre 38.7, tos paroxística en acceso, cianotizante, metizante, una hemorragia conjuntival, una polipnea de 50 respiraciones por minuto, tuvo una pérdida de peso de 2 kilogramos en una semana, tiene un quejido expiratorio, tiraje intercostal y aleteo nasal. La madre, eso raro, no tuvo nada de control prenatal, de esos casi no tenemos. De 25 años, el padre es de 20 años, producto de la gesta 3, pues cesárea, peso al nacer normal, talla 51 centímetros, habla y silbar normal, y contactos una hermana de 8 años con síntomas respiratorios de 5 semanas de evolución sin tratar. Como antecedente de vacunación, solo tiene BCG el 17 de octubre, y hepatitis B también que se le aplicaron el 17 de octubre. Entonces, tiene 3 meses, tiene este cuadro clínico y no tiene vacunación a los 2 meses de edad. Le hacemos una placa y en la placa nos aparece el corazón velludo.
¿De qué se trata, mira, el corazón velludo? A ver, doctora. ¿Taquicardia transitoria recién nacido? No, en este caso no. Dice síndrome coqueluchoide. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por el corazón? Ahora, el síndrome coqueluchoide es la única entidad infecciosa que nos va a generar el corazón velludo. Y díganme cuál es uno de los virus que va a estar altamente asociados a esto y que es uno de los virus más comunes que podemos tener durante nuestra vida. Influenza, ¿no? Los virus más comunes de cualquier infección respiratoria. Infección respiratoria. ¿Cuál? Esa es bacteria. A ver, tenemos el rinovirus. Gracias. Sincicial respiratorio. Sincicial respiratorio, cuando llega un huésped que está debilitado, un niño que está susceptible, nos puede generar también el corazón velludo. ¿Qué nos está denotando un corazón velludo? Una infiltración. Y esa infiltración se va a deber a consecuencia de que tenemos una alta replicación, en este caso de una bacteria. Y entonces, ¿cuál va a ser el diagnóstico que podemos pensar? ¿Influenza? ¿COVID? ¿Tosferina o síndrome coqueluchoide? ¿O bronquitis? ¿Qué dicen? ¿Quién vota por influenza? Nadie. ¿Quién vota por COVID? ¿Por tosferina o síndrome coqueluchoide? ¿Quién vota por él? ¿Y por bronquitis? El diagnóstico es síndrome coqueluchoide. ¿Sale? ¿Por qué? Vamos a tener la bronquitis o la infección por Bordetella pertussis o síndrome coqueluchoide. Va a ser un padecimiento respiratorio, va a ser agudo, va a ser altamente contagioso. Es de los padecimientos donde generalmente el tratamiento va a ser largo y donde el estudio de contactos lo tenemos que llevar por largo tiempo. Se manifiesta por la presencia de accesos violentos, tos, espasmódico y paroxístico, el canto de gallo. Los niños con síndrome coqueluchoide van a ser niños que todo el tiempo van a estar tos y tos y tos y tos y tos. Y además de que están tosiendo, esa tos les va a estar generando desde una hemorragia conjuntival, pues va a generar que tengamos equimosis periorbital, que adicionalmente va a ser disneizante y va a ser emetizante. Vamos a tener casos de disnea y adicionalmente vamos a tener cianosis, tanto cianosis peribucal como cianosis distal. Y va a ser muy frecuente porque el niño tú lo escuchas y todo el tiempo como si fuera un gallo. Y literalmente sí se escuchan así, ¿saben? ¿Qué más vamos a tener con esto? Pues bueno, vamos a inhalar directamente a la bacteria. La Bordetella se va a adherir. ¿Dónde se va a adherir? Porque tiene preferencia sobre las células ciliadas. Esto entonces nos va a estar generando que se proliferen y se diseminen, nos va a generar ya propiamente su toxina. Y esta toxina lo que nos va a estar produciendo es una ciliostasis. ¿Qué nos va a estar generando esto? Daño epitelial. Entonces, si mi cilio pierde esa movilidad, vamos a tener entonces a nuestro tejido respiratorio altamente susceptible. Entonces, ¿dónde va a iniciar la infección? En la nariz, se baja por toda la faringe, la laringe, llega a la tráquea, llega hasta los bronquios. Va a estar afectando principalmente a los bronquios principales, ¿sale? Y es ahí lo que nos va a estar generando la imagen del corazón velludo. Entonces ya tenemos que vamos a tener una infección de 6 a 8 semanas y podemos tener entonces también una infección de los alvéolos y vamos a contar con una neumonía en un estado posterior. Generalmente los niños con síndrome coqueluchoide los tenemos de 2 a 3 semanas hospitalizados, porque es el tiempo donde generalmente tenemos que ver la recuperación en cuanto al tratamiento. Cuadro clínico, pues tenemos un resfriado común y corriente, la rinorrea, el estornudo, la hiperemia, la lagrimea, tos leve, febrícula, así es como empieza. Vómito y más adelante podemos empezar a tener cianosis. ¿Qué vamos a tener? Un periodo paroxístico, que es lo que nos dura el cuadro crítico de la enfermedad de 2 a 4 semanas. Tenemos la fiebre, los excesos de tos, cianosis, vómito, la apnea, el estridor inspiratorio, la fase edematosa, como lo tenemos acá en el niño,
y por lo mismo podemos estar presentando epistaxis, ¿sale? Siempre que tengan un niño menor de 1 año con la presencia de mucha tos, no le den Ambroxol, por favor, ¿sale? No se lo vayan a dar. ¿Por qué? Porque en este tipo de casos, lo único que va a generar es que se agrave el caso, ¿vale? Entonces, siempre que tengamos un paciente así, tenemos que tomarle siempre una placa para verificar cómo se encuentra. Y si hay la necesidad, y yo ya tengo la alta sospecha, siempre referirlo a un centro de salud para que de ahí lo mandemos a llevar a cabo en sentido. Bueno. ¿Qué edad estamos hablando? ¿Se puede dar el benzolatato antes de 1 año? Exacto. ¿Cuál sería una de las recomendaciones para estos niños? Micronebulización. Eso sería lo ideal. Hay que abrir ese punto. Acuérdense que los cilios no están funcionando. Pues si le doy antiexpectorante, ¿le va a funcionar? No, no. Si le doy algo para quitar la tos, ¿le va a funcionar? No, porque lo único que voy a generar con eso es que tenga entonces una estasticidad, que el moco se me quede ahí y entonces voy a seguir desarrollando una neumonía. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Abrir esos pulmones. ¿Para qué va? Y son niños que generalmente vamos a tener con oxígeno a nivel hospitalario. Entonces, en epidemiología siempre nosotros manejamos definiciones operacionales. ¿Cuál sería la definición operacional para un caso sospechoso de síndrome coqueluchoide? Pues persona de cualquier edad que presenta tos de 14 días o más de evolución, que tenga 2 o más de las siguientes características. Uno, que es paroxística, en excesos, espasmódica y estridor respiratoria, y que se acompañe de algunos datos como cianosis, periodos de apnea, hemorragia conjuntival, catequial o epistaxis. Tiene una biometría hemática con una leucocitosis de más de 20.000, con predominio de linfocitos, fiebre, o haber estado en contacto con casos similares de 2 a 4 semanas previas al inicio del padecimiento. Bueno. ¿Quién creen que es el principal culpable de que los niños tengan tosferina? La mamá, el papá, el abuelito, la abuelita, el tío, la hermana, la prima, y todas aquellas personas que vamos a ver al bebé. ¿Y cuántas familias le dan beso al bebé cerca de la boquita? Todos lo hagan. Muchas gracias. Gracias, gracias. Y entonces, cuando nosotros hacemos el estudio de contactos, le tenemos que tomar una muestra que entonces sería nuestro cultivo para el PCR, la inmunodeficiencia directa y el PCR. Les tenemos que hacer el cultivo nasofaringeo. Lo vamos a hacer con un hisopo muchísimo más delgadito que el que ocupamos en COVID. Es un hisopo de Dacron rayón, que está diseñado para que en el momento que se meta por la nasofaringe, agarre todos los hilos y nos los llevemos. Y entonces resulta que a veces los papás son los menos culpables. Y que en el estudio de contactos, el primo, el tío, el abuelo, son los que ya presentaban la tosferina o juntaban con la bordetela, pero eran portadores asintomáticos. Ninguno de nosotros se va a enfermar de bordetela, pero los bebés. Entonces, es bien importante que ustedes siempre pregunten antecedentes. No solo se queden con el niño que viene a la consulta. Hay que preguntar cosas de la familia. En algunos padecimientos que veremos más adelante, tenemos que investigar si papá o mamá o alguno de los familiares también se encuentra en un centro de readaptación social, en un reclusorio. ¿Por qué? Porque en muchos casos que tenemos de meningitis son a consecuencia de visitas en reclusorios. Neisseria meningitidis generalmente es una bacteria que va a estar presente en las aguas negras. Y como hay generalmente lavastos de puras pipas y no hay clorización de las mismas, muchos de los niños que al menos a mí me han tocado ver por meningitis tienen esos antecedentes. Y si no es el reclusorio, es porque el papá está en el anexo. Y si no está en el anexo, es porque entonces tenemos situaciones de hacinamiento, de pobreza, de todas las variables y los determinantes sociales que nos pueden generar esto. Siempre también pregunten a qué se dedican los papás. No se les olvide en ese interrogatorio. Porque si hoy tú me preguntas,
tengo un niño que tiene fiebre de 6 meses y su mamá trabaja en una cocina económica del aeropuerto y hoy el bebé me aparece con fiebre, con conjuntivitis y tiene un exantema maculopapular que empezó en cabeza y se fue. ¿Qué podría asociarlo hoy epidemiológicamente a qué? Exantema, ¿qué? Maculopapular, cefalocaudal. ¿Qué podría pensar en el panorama epidemiológico actual de nuestra Ciudad de México? Ahorita, dentro de las diapositivas, traigo cuántas personas estuvieron en contacto con el niño que salió positivo a sarampión. Pues esa mamá que trabaja en una comida corrida cerca del aeropuerto, pues le dio la atención de, pues, al final del día del negocio a un montón del personal que estuvo en contacto con el niño. Pues se llevó el virus. ¿Y a quién creen que infectó? A su bebé. ¿Sale? Esa es la importancia de preguntar. Si no preguntamos en epidemiología, no vamos a llegar a un diagnóstico. En epidemiología tenemos una tríada característica: tiempo, lugar y persona. Tiempo, periodos de incubación nos deben de traer aquí en la cabeza. Lugar, ¿dónde ha estado? ¿Ha tenido contacto? ¿Ha viajado? ¿Cómo viajó? ¿Fue por medio de auto particular? ¿Fue por medio de un autobús? ¿Fue por medio de un avión? ¿Y con quién ha estado en contacto? Ahí es donde está la persona más sus determinantes sociales. ¿Sale? Y eso aplica para enfermedades prevenibles para vacunación, tuberculosis, aplica para rabia, aplica para todo lo que nosotros llevamos a cabo. ¿Sale? Entonces, perdón, regreso. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Eritromicina de 40 a 50 miligramos por kilogramo en 4 dosis durante 14 días. ¿Me puedo ir hasta 21? Sí. ¿De qué va a depender? De cómo va a evolucionar nuestro bebé. ¿El tratamiento solo es para el bebé? No, porque tenemos que dar un tratamiento de erradicación. Pues ¿a quién también le vamos a dar eritromicina o claritromicina? A toda la familia. ¿Sale? Si es un niño que en ese momento ya estaba en guardería, ¿a quién también le tengo que dar tratamiento? A todos los chavillos que estén con él en la guardería. ¿Y a quién más? Al personal de la guardia. ¿Va que va? Bueno, ¿dudas hasta aquí? ¿Cómo lo podemos prevenir? Con la vacuna hexavalente, con la vacuna de DPT o la vacuna TDPA. Son las vacunas que están diseñadas para prevenir este padecimiento. Muy bien. Siguiente caso clínico. Tenemos a un niño de 1 año de edad, el cual acude por presentar el 10 de mayo del 21 un cuadro respiratorio caracterizado por fiebre 38.2, rinorrea, que al inicio era hialina, al cuarto día la rinorrea se vuelve mucopurulenta y al día posterior cero sanguinolenta. Olor fétido, tiene hiporexia, aumenta la fiebre a 39, hay odinofagia, disfagia, una secreción purulenta por los oídos, ronquera de tos traqueal, estridor laríngeo, además de la presencia de unas membranas grisáceas en narinas, faringe con bordes bien definidos y con sangrado a la manipulación. ¿Qué es? ¿Qué le piensas que es? Sangrado de narinas. Sangrado de las membranas. De las membranas. Por la ejerción de ¿Qué creen que sea? pues sí. Son membranas grisáceas, purulentas, que a la mínima manipulación sangran. ¿Qué pensarías? Un hemolisis. Pero es viral, pero no. ¿Hemófilos influenza? No, hemófilos. ¿No? A ver, mira, ¿qué piensas? Nada. No. Acuérdense, el estafilococo generalmente no nos va a generar ese tipo de casos clínicos. Luego esos cuadros clínicos, ¿cómo es? ¿Qué piensan eso? ¿Un estreptococo beta hemolítico? ¿Nos llega hasta eso? No. Aquí hay bien importante. Dato patognomónico de esta enfermedad: membranas grisáceas, mucopurulentas y cero sanguinolentas. La fiebre, y adicionalmente de la fiebre, vamos a tener que considerar la secreción purulenta y apestosa.
es un cuello, es una faringe que va a ser altamente dolorosa. Y entonces, así es como la vamos a ver. ¿Sale? Pero un estrepto te va a llevar a este tipo de placas y de membranas. Jamás. Una mononucleosis infecciosa te va a llevar a esto. Tampoco. ¿Qué podría ser, chicos? ¿Cándida? ¿Cándida te va a llevar esto? No, jamás, tampoco. La cándida a veces ni fiebre nos da, nomás tienen ahí los chavillos el algodoncillo y oye, ¿qué le pasó a este chavo? No, pues nada más que no le lavas la boca. Es así de simple. A ver, doctor. Difteria. Pues vamos a ver. ¿Qué dice el público? ¿Hemófilos influenza del tipo B? ¿Una laringotraqueitis? ¿Otra tosferina o difteria? Difteria. ¿Quién vota por difteria? Exacto. ¿No está mal? Es una enfermedad que no hemos visto en muchos años, pero que a nivel mundial sigue habiendo brotes y reportes en África y en Asia, en Sudamérica también y en el Caribe, de difteria, de casos de difteria. ¿Sale? Si en algún momento nos toca que alguno de esos chavitos se vengan a viajar acá en México y en este momento están activos, obligatoriamente vamos a tener algún caso de ellos. Va a ser una lesión patognomónica, las membranas grisáceas, cero purulentas y cero sanguinolentas, siempre, ¿sale? Y la fiebre elevada. Esta es una enfermedad también altamente contagiosa. Y si evoluciona, puede ser mortal. ¿Por qué? Porque afecta a la faringe, a las amígdalas, a la región nasal, a la laringotraqueal, y también podemos tener afección cutánea. Pero si este niño estaba muy punchado y esta enfermedad evoluciona, pues entonces podemos tener una miocarditis, una meningitis, o bien podemos tener también daño renal. Es una enfermedad altamente grave. Antes de que empezáramos en los 88, con las semanas nacionales de vacunación, muchos niños se morían de difteria en México. Y en 3 años, esa tasa de mortalidad se bajó a casi a cero, o más bien estamos en cero, porque el último caso, recuerden, fue en Michoacán en 1990. ¿Sale? Entonces, ¿sirven las campañas de vacunación? ¿Tenemos que colgar a los que son antivacunas? También, esa es una realidad. ¿Vale? ¿Qué vamos a tener? Pues está debida a consecuencia del Corynebacterium diphtheriae. Es un bacilo gram negativo, ¿verdad? Que tiene una forma de mazo, que el condenado no produce esporas, no tiene flagelos, no tiene cápsula y es inmóvil. Casi lo vemos feo y se muere el condenado. Le ponemos cualquier tipo de jabón y lo vamos a matar, aunque sea el jabón más corriente. El problema que tenemos es si esa bacteria entra a nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque entonces en ese momento va a tener una replicación muy alta. Entonces en todo el epitelio respiratorio se va a reproducir a una gran velocidad. Tenemos entonces que el periodo de incubación es de 2 a 6 días. Y que incluso podemos mantenernos nosotros, como adultos, adolescentes o jóvenes, como portadores asintomáticos por semanas o meses. ¿Cómo lo vamos a contagiar? Por contacto directo. ¿Sale? Entonces, factores de riesgo, pues la pobreza, el hacinamiento, la desnutrición. Aquí sí va a ser muy importante esto, porque generalmente son las poblaciones más susceptibles. En México tenemos, en Michoacán, 1990, perdón, pues me equivoqué por un año. No está erradicada, hay que entender que la tenemos controlada y tenemos casos esporádicos en otoño e invierno. ¿Por qué le pongo aquí un signo de interrogación? Sabemos lo que está pasando hoy en la sierra de Sinaloa, donde muchos de nosotros, como médicos pasantes, ya no llegamos a esas comunidades y donde no hay un sistema de vigilancia epidemiológica. O lo mismo que pasa en Veracruz o que pasa en Chiapas o en Tamaulipas, que por la violencia muchos de los poblados se quedaron sin médicos. ¿Sabemos si realmente no se están presentando casos? No, porque no hay un adecuado sistema de vigilancia epidemiológica. Por eso tenemos el peligro latente que en cualquier momento se pueda volver a presentar. ¿Vale? Pues, ¿qué tenemos aquí? Pues que va a colonizar el epitelio respiratorio, nos va a generar su toxina,
interfiere directamente en la síntesis de proteínas, y entonces esto nos va a estar generando las membranas. Estas membranas nos van a afectar a las células epiteliales, tenemos toda nuestra respuesta inflamatoria con todos los linfocitos, pero si esto se descontrola, entonces vamos a empezar a tener una necrosis. Y esa necrosis, pues puede ser desde la nariz hasta nuestro árbol bronquial. Y si llega entonces a bronquios, pues entonces estamos hablando de una gravedad y que el niño se pueda morir. O sea, el cuadro clínico, como también nos pasó en la tosferina, empezamos con un resfriado común, tenemos una fiebre o febrícula, tenemos la rinorrea y vamos entonces a ir avanzando. Empieza como hialina, blanquecina, amarillenta, hasta que se vuelve purulenta. Después de que nosotros tenemos esto, vamos a empezar a tener el inicio del olor fétido con la aparición de membranas en el tabique nasal. ¿Recuerdan cómo se veía en la imagen su faringe? Esas mismas características de membranas las vamos a notar en la nariz. Y si nos vamos hacia los bronquios, también lo vamos a notar de la misma característica, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a tener? En la fase de faringoamigdalina va a ser más frecuente y grave, ya tenemos la fiebre o la febrícula, la anorexia, la disfagia, la odinofagia. Entonces, la faringe vamos a tener la misma evolución de las membranas. En un inicio son blancas, luego son grisáceas y luego terminan sanguinolentas. Estas se van a extender a la úvula, al paladar, a la laringe y también vamos a tener a la tráquea. ¿Y luego qué sigue? Vamos a tener una linfadenopatía cervical, un edema de tejidos blandos, un cuello de toro. ¿Por qué? Porque a este nivel las membranas van a generar un ensanchamiento. Todo lo que conlleva nuestro sistema linfoide va a aumentar, ¿sale? Vamos a tener una aparición de múltiples ganglios. Y si nosotros le tocamos el cuello a ese niño, a esa niña, pues inmediatamente se va a presentar dolor, y el dolor va a ser muy intenso. Pues el niño, a veces lo queremos sentar, lo queremos manipular y va a ser imposible porque le cuesta mucho dolor. Imagínense si ese niño lo tenemos que intubar. ¿Sería una vía aérea difícil? Entonces, ¿qué tendremos que hacerle con ese chavito aquí? Traje, ¿sale? Así de grave tenemos el asunto. Entonces, no solo va a ser ahí. Recuerden que por la trompa de Eustáquio, que también vamos a estar afectando el conducto auditivo. Pues siempre que tengan casos clínicos con niños que tienen una infección respiratoria fuerte, no se les olvide revisar los oídos, por favor. ¿Vale? Eso va a ser fundamental. Y no empiecen a chupar ustedes extracción con dexametasona, por favor. ¿Vale? Entonces, ya tenemos la fase laringotraqueal. Y entonces, aquí en esta fase, ¿qué tenemos? Pulso rápido y filiforme. ¿Aquí? ¿Qué suena eso, mira? Pulso rápido y filiforme. Pues que es como de una sola línea, que va avanzando muy rápido. ¿De qué te hablan? ¿Ya está grave o no está grave? Sí, está el comienzo. Se está chocando. Ya se me está chocando este chayo, ¿no? Entonces, extremidades pálidas, débiles, frías, la tos traqueal, el estridor, datos ya directamente de dificultad, y si obviamente como tenemos en el hospital, le hacemos su gasometría, pues ya podemos decir nombre y apellido, ya tiene una insuficiencia respiratoria. Entonces tenemos datos de miocarditis, taquicardia, datos de insuficiencia cardíaca, ¿y qué podemos llegar? Se sube la toxina al sistema nervioso central, pues tenemos pérdida del estado de alerta, el estupor y el hipotensión. Y podemos tener la muerte de los niños. Entonces, es muy grave contar con un caso de difteria, claro que sí. ¿Vale? Diagnóstico. Volvemos a otra definición operacional. Persona de cualquier edad que presente una infección de vía respiratoria aérea con la presencia de placas blanco-grisáceas que tengan dos o más de las siguientes características: borde hiperémico, consistencia dura, adherentes, fácilmente sangrantes, fétidas, y dos o más de los siguientes signos y síntomas: adenomegalias, cuello de toro, fiebre, malestar general y estado tóxico infeccioso. ¿Sale? Entonces, acuérdense, así como en la tosferina era la tos paroxística, deslizante, metizante, etcétera, aquí en la difteria, el dato patognomónico va a ser las membranas grisáceas sanguinolentas fétidas. Bueno, ¿qué le tenemos que hacer? Lo mismo, el cultivo. Una prueba de difusión en gel. Esta prueba está diseñada para que yo saque directamente una parte de la membrana y la lleve. Pues, ¿qué va a pasar con eso? Pues que en este caso el Corynebacterium diphtheriae va a tener un rápido crecimiento.
¿Sale? ¿Cómo lo vamos a tratar? Eritromicina a 10 miligramos por kilogramo y penicilina. Afortunadamente el tratamiento es sencillo. ¿Cuál es la importancia? Que demos el tratamiento oportunamente. Volvemos aquí. Le tenemos que dar en este momento cefotaxima, ceftriaxona. No. Pues por favor, húyanse, algún compañero le mete ceftriaxona a niños menores de 1 año. Por favor. No está bien. No está bien hecho. ¿Para qué va? Y los mecanismos de prevención, la vacuna hexavalente, DPT, TD y TDP. Son las vacunas que nos pueden prevenir en contra de la difteria. Si yo tengo un caso de una difteria hoy, lo mismo que en el caso de la tosferina, tratamiento para el niño, tratamiento para los padres y todos los contactos que tengamos. ¿Tiene que tener en este caso tratamiento el personal de salud que lo atiende? Sí. ¿Sale? Es obligatorio que el personal de salud que lo atiende tome tratamiento. ¿Para qué va? ¿Y cuánto tiempo dura el tratamiento? 14 días también. Y nos podemos subir en caso de que el bebé tenga o no más complicación. ¿Vale? Siguiente. Un recién nacido femenino de 39 semanas de gestación, obtenido por un parto. Bueno, su peso y su talla fueron normales. A los 20 días del nacimiento, acude la mamá con el recién nacido a consulta refiriendo que hace 5 días no quería alimentarse, que no tenía fuerza para coger el pecho, que lo notaba menos pesado, tenía rigidez al manipularlo y tenía cuadros de crisis convulsivas. Aquí, en el examen físico, tenía poca vitalidad, aspecto desnutrido, un pliegue de deshidratación, temperatura de 38 grados, sin polipnea, tendencia a la pausa respiratoria, un murmullo vesicular audible, no estatores, frecuencia cardíaca de 24, aparato cardiovascular sin broncas, 136 de frecuencia, sistema nervioso fontanela anterior de configuración normal, hipertonía generalizada, opistótono, dificultad para la maniobra de apertura de la boca, teníamos tristes. ¿Qué podría ser? ¿Polio? ¿Polio? No, polio. Flacidez. ¿Vale? Tétanos. Este es un cuadro clínico que tuvimos de un niño con tétanos neonatal. ¿Sale? ¿Cuál fue uno de los antecedentes que ahí no les puse? En el momento que nace el bebé, fue un parto fortuito. Lo cortaron con tijeras. Un buen samaritano, porque yo soy el héroe aquí en la vida. Y pues entonces nace en el taxi. ¿Por qué? Pues hay que cortarlo, pues al final no va a pasar nada, ¿no? Tarda la ambulancia, que eso tampoco pasa aquí en la Ciudad de México, para atender al bebé y se lo llevan al hospital, entonces todo bien, ¿Y quién le preguntó los antecedentes a la mamá? Nadie. ¿Tuvo control prenatal? Ni idea. ¿Se aplicó TDPA? No, pues ya denla de alta, pues ya se liberó, órale. Porque a veces así pasa, ¿no? Llegan y luego nos queremos librar de ellos. ¿Le dieron las recomendaciones? Pues tampoco. ¿Y qué tenemos como resultado? Tétanos. ¿Sale? Entonces, el tétanos, pues vamos a necesitar un potencial de oxidorreducción, recordando sus clases de química, ¿sale? Entonces, como no vamos a contar en este momento con una adecuada oxígeno, pues en este caso, el toxoide va a tener toda la libertad de poderse desarrollar. ¿Qué pasa cuando pinzamos el cordón umbilical? ¿Pierde la oxigenación el cordón, sí o no? Sí. Y entonces, cuando pinzaste el cordón umbilical de esa mamá que tuvo su parto fortuito y está contaminado, pues entonces tiene todas las condiciones de ese cordón para que de esa manera se desarrolle el tétanos. Y entonces, ¿sale? Entonces, ¿qué vamos a tener? Es una bacteria anaerobia, vamos a tener con heridas profundas, un tejido necrótico, que en este caso sería el cordón umbilical y que al mismo tiempo está contaminado. Tenemos un periodo de incubación hasta de 21 días, en lo que el periodo de que la toxina va a llegar al sistema nervioso central. Tenemos dos tipos de toxinas. Uno, la tetanolicina, que va a ser una sustancia hemolítica, y la tetanospasmina, que esta es la que nos va a tener una afinidad con el sistema nervioso central. Y aquí tenemos las dos vías. Uno,
que esta tetanoplasmina se vaya por el sistema nervioso, por el sistema nervioso, y entonces nos va a afectar a las células motoras del asta anterior de la linfa. O bien que se vaya por la linfa, nos llegue a la sangre, y de la misma sangre nos llegue al sistema nervioso central. Avanza muy rápido. Entonces, como los vimos, la tetanoplasmina nos va a llegar a las placas motoras, interfiere con la transmisión neuromuscular, inhibiendo la liberación de acetilcolina. ¿Y para qué ocupamos la acetilcolina a nivel muscular? Para todo. Para hacer este movimiento así de simple, necesitamos acetilcolina. Entonces, en un sistema nervioso central disminuye el umbral de reflejos, induciendo así la susceptibilidad y los espasmos reflejos y las convulsiones. La bronca es que esto a nivel de la médula espinal, vamos a tener alteración también de los reflejos y vamos entonces a tener un tipo de tonicidad. Y entonces, ¿qué es lo que nos va a suceder? Ya cuando tenemos tétanos, ya no hay vuelta atrás. Así tengamos coma inducido, que se ha reportado algunos casos y demás, la solución va a ser la misma. Desgraciadamente el paciente se va a morir. Y el resultado de este menor fue que 4 días después falleció. ¿Vale? Lo mismo que con la radio. Ya cuando tenemos el caso activo, ya no hay vuelta atrás. Desgraciadamente, sí o sí, se van a morir. ¿Vale? Entonces, en neonatal, que fue en este caso, un periodo de incubación de 6 a 7 días. Puede ser antes si las condiciones, la calidad del inóculo fue mayor, la cantidad del inóculo fue mayor en la herida. La incapacidad para succionar, la rigidez del cuerpo, la risa sardónica, que eso también va a estar caracterizada también por el trismus, el espasmo laringio precoz, y va a incrementar la presión intraabdominal, provoca vómito y la posibilidad de aspirar. Al final se va a estar muriendo, ya sea por una asfixia o porque bien va a tener su paro. ¿Va que va? ¿Qué tenemos? Pues el espasmo, el trismus, la risa sardónica, los opistótonos. ¿Recuerdan qué son opistótonos? ¿Qué nos decía el Suros? El opistótonos, ¿cómo es? ¿Cómo te acuerdas que sea, Miguel? Es como una contracción pero interrumpida, no sé. Como si fuera una convulsión. No, estamos hablando de rigidez. Pues en un opistótono, si ustedes al rato que regresen a casa o lo busquen ahorita en Google, se van a dar cuenta que hay una imagen característica donde un cuate está todo encorvado. Y está así, está hacia atrás. Ese es el opistótono, ¿vale? Eso va a ser bien importante. La risa sardónica es esta, que ya no vamos a tener la facilidad o la flexibilidad para poder mover ya la mandíbula, ¿sale? Vómito, y pues al final del día vamos a tener la broncoaspiración. ¿Qué tenemos que hacerle? Pues al final del día estamos viendo que tiene una afinidad por sistema nervioso central, entonces tenemos que hacerle el cultivo de líquido cefalorraquídeo. Tratamiento, pues básicamente pues nada más va a ser esperar. Podemos darle antibióticos, relajantes musculares y sedantes, pero pues sabemos que desgraciadamente vamos a tener el fallecimiento del paciente. Y nuevamente las vacunas que podemos prevenir es hexavalente, DPT, TD y TD. ¿Vale? Otra de las importancias por qué las mujeres embarazadas deben de aplicarse TDPA. ¿Vale? Me imagino que la mayoría de ustedes está llevando a cabo su servicio en centro de salud. ¿No? ¿Dónde lo estás haciendo? En investigación. Bueno, está perfecto, pero tú no se acuerdas, cuando veas a tus pacientes embarazadas, que sí o sí te van a llegar, mándalas. Entonces, es de los puntos importantes que en cada intervención en una consulta de embarazo tenemos que llevar a cabo. Otro. Paciente masculino de 2 meses, 28 días, sin antecedentes cerebrofamiliares de importancia, y recibió su primera dosis de polio viral 12 días antes del inicio de la parálisis, junto con la primera dosis de vacuna pentavalente. Esta es vacuna de Sabin, ¿sale? La de las gotitas. Inició su padecimiento 8 días después de ser vacunado, con evacuaciones en 5 ocasiones, grumosas amarillentas, presentó fiebre. Una semana más tarde tiene fiebre, flacidez súbita generalizada y tiene reflejos disminuidos. Cuenta con un diagnóstico probable de meningoencefalitis viral contra síndrome de Guillain-Barré. Este también fue un caso, y sí, fue un caso de polio.
pero fue un caso de polio post-vacuna, ¿sale? Y es bien importante aquí. Afortunadamente a ustedes ya no les toca que tengamos las campañas de vacunación con gotitas. ¿Sí? Pero espero que no les haya tocado que algunos buenos samaritanos decían, oiga doctor, ¿y si me pone 2 gotitas de la vacuna? Es que me dijo la comadre que con 2 gotitas se me evita el herpes. Y se me quita el herpes. O el VPH también. Pues así, ideas locas que tiene la gente. Entonces, a veces así lo decía. ¿Por qué se los comento? Porque te da risa. Pero en Mérida pasó un caso de eso. Si tuvimos un caso de polio postvacunal por una tontería como esta. ¿Sale? Entonces, la vacuna está diseñada para un grupo de edad en específico. Así te quieran pagar, decir o demás, no lo podemos poner. Porque vamos a tener un cuadro de una meningoencefalitis viral. ¿Y cuál fue el motivo de eso? Fue la insistencia de que querían en ese momento que te pusieran esa vacuna para evitar otra enfermedad. Bueno, la polio, afortunadamente del 90 al 95% de los casos va a ser una enfermedad asintomática. Solo el 5% de los casos son los que van a desarrollar la enfermedad. ¿Sale? Entonces, generalmente va a ser abortiva. ¿A qué me refiero con que sea abortiva? En que los niños van a tener vómito, que los niños van a tener diarrea. ¿Sale? ¿Cuál es la importancia de la vacuna Sabin? Ustedes saben para qué nos servía la vacuna Sabin en países tercermundistas o en vía de desarrollo. ¿Por qué? ¿Cómo se causaba ese efecto rebanco? A través de el agua. ¿El agua? Bueno, del drenaje. ¿Qué lleva el drenaje? Lo mismo es, como comercial, la vacuna antirrábica para perros. Cuando tú le pones a un niño vacuna de Sabin, se va a generar la respuesta inmunitaria a nivel de las placas de pelo, aquí en la pancita. Y entonces el niño va a empezar a evacuar anticuerpos específicos contra la polio. ¿Sale? Para la época de los 80, que empezamos con estas vacunaciones, pues medio país tenía fecalismo todavía al aire libre. Entonces, el que los niños se evacuaran en una fosa, el que evacuaran en una letrina o demás, o que los papás tiraran el pañal, nos favorecía a que esos anticuerpos que sacaban en la popó los bebés estuvieran en el ambiente. Y entonces yo lo respiraba. En el momento de respirarlo, ¿qué me estaba llevando a cabo? Anticuerpos. Y entonces, si estaba en Tecupilco el chico, ya jamás habían tenido una campaña de vacunación, por una vacunación en rebaño, me iba a inmunizar. ¿Sale? Esa era la importancia. Por eso es que se fue aplicada y tuvo un gran éxito en las campañas de vacunación. Porque el último caso de polio fue en Tomatlán, Jalisco, ese sí, fue en el 91. Y de ahí para acá no hemos tenido otro. Pasa lo mismo con la vacuna antirrábica para perros y gatos. ¿Qué hace el perro? Evacúa en cualquier parte de la ciudad. Y si el dueño no es responsable, deja ahí la popó. ¿Y qué va a hacer el siguiente perro? Le va a ir a oler. Y si no, se la va a comer. Otro más. Entonces, esos perros que sí fueron vacunados van a tener el mismo mecanismo. Y entonces el siguiente perro que a lo mejor es de la calle y que nadie lo puede agarrar y que va a oler esa popó que está ahí fresca, ¿qué va a estar aspirando? ¿Qué se va a estar comiendo? Anticuerpos. Eso es gracias a que hoy la Ciudad de México, después de 33 años, no tiene casos de rabia en animales ni en personas. Esa es la importancia de las campañas de vacunación. ¿Para qué va? Y el ejemplo claro de una vacunación anual. Bueno, seguimos. Tenemos la no paralítica y lo anterior, pero se va a presentar con rigidez de nuca, el signo de Brunzinski o datos encefálicos, como vómito, confusión. Y tenemos entonces sí la paralítica, que esta nos va a afectar afortunadamente a menos del 1%, va a ser un cuadro de tipo abortiva, que se recupera de 3 a 5 días posteriores y presenta fiebre, incremento en los síntomas y entonces ya vamos a tener la parálisis. Esta polio paralítica es la que generalmente vamos a notar en hasta aquellas personas que tienen secuelas de polio. ¿Sale? Ustedes ya, las personas que viven con secuelas de polio, que ahorita están rondando por los 50 años de edad.
Ya no van a encontrar a niños que tengan o adolescentes que hayan tenido ya síntomas por polio, al menos aquí en el país. ¿Sigue habiendo polio? Sí, claro. Tenemos 3 tipos diferentes de poliovirus, el 1, el 2 y el 3. El poliovirus salvaje es el tipo número 1. Ese es el que cuenta la vacuna de Salk. Acuérdense, la vacuna de Salk la vamos a tener en la vacuna hexavalente celular. Si la aplicamos a los 2, 4, 6 meses y el año y medio de edad. ¿Vale? Seguimos. Diagnóstico, ¿qué le tenemos que hacer? Un cultivo, pero ¿de qué va a ser el cultivo? De las heces. Y entonces, si ya tiene datos neurológicos, vamos a tenerle que llevar un cultivo de líquido cefalorraquídeo. Y aquí también lo vamos a llevar por medio de un PCR. ¿Sale? Y entonces, ¿qué tenemos que darle al paciente? Solo es tratamiento sintomático. No más. No le damos antibiótico, no le damos otras cosas, solo tenemos que esperar. Y en este caso de aquella persona que tuvo una parálisis flácida postvacunal, tenemos que esperar a que poco a poco se vaya recuperando. Una parálisis flácida postvacunal, un síndrome de Guillain-Barré, podemos tener un intervalo de recuperación de 1 hasta 6 meses. No hay prisa. Poco a poco su propio organismo va a tener que ir recuperando la movilidad y las funciones. Pero no tenemos ninguna prisa en que ese paciente se recupere. ¿Sale? A ese tipo de pacientes, pues tenemos que estarle haciendo sucesivamente sus controles de cultivos para ver si todavía está o no está activo el virus. ¿Vale? Otro caso clínico. Un femenino de 16 meses de edad, sin antecedentes mórbidos, consultó por presentar coriza, tos y fiebre 2 días antes, indicándole antipiréticos y terapia broncodilatadora. 5 días más tarde se generó un compromiso al estado general con vómitos y dificultad respiratoria, por lo que acudió al servicio de urgencias. Se constató que tenía 39,5 de temperatura, una saturación de oxígeno del 91, decide su hospitalización, tiene una frecuencia cardíaca de 196. ¿Sale? ¿Qué íbamos a tener? A nivel de hemitórax, tenemos una broncofonía evidente, que aquí es lo que tenemos con esta. Vemos en la radiografía un aumento al ingresar, la presencia de una consolidación pulmonar basal izquierda y la efusión pleural. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué podríamos sospechar con esta bebé? 16 meses. ¿Mande? Tenemos vacuna para virus sincicial respiratorio. Bueno, estamos hablando de enfermedades prevenibles por vacunación. Entonces, ya ahí nuestro universo se vuelve más chiquito. ¿Qué pensarías? Tú, doctora, ¿qué pensarías? ¿De qué le ves carga? ¿Tú qué pensarías? ¿Influenza? No. La influenza me daría el cuadro generalizado. No solo lo tendríamos aquí. Acuérdense de eso. Y la influenza es muy agresiva. Todo paciente con influenza es fiebre, cefalea y tos. Fiebre 39, 40, 41 grados, cefalea muy intensa, tos, odinofagia y te pega de inmediato. ¿Cómo lo vamos a notar? Hoy vas a empezar en la mañana con un cuadro de un resfriado común y corriente, pero por la tarde, noche ya te poncho. Eso es influenza hasta no demostrarlo contrario. ¿Sale? O viceversa, empieza en la noche y para mañana, en la mañana cuando te levantas ya estás bien ponchado. Esa es una característica de influenza que podemos ir diferenciando con cuadros de COVID. ¿Sale? El COVID sí va a ser agresivo, pero finalmente tiene un cuadro de evolución un poquito más tardado. ¿Para qué va? Entonces, ¿qué tenemos? Es una infección por hemófilos influenza. ¿Sale? Los cuadros que vamos a contar con hemófilos influenza son cuadros que generalmente van a estar presentándose en neumonías. ¿Para qué no? Pero en muchas ocasiones, cuando nosotros los vemos en urgencias, pues, neumonía adquirida en la comunidad. Pero ponle nombre y apellido. ¿Qué tendríamos que llevarle a cabo? Hacerle el cultivo. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, sí, afortunadamente los cuadros que vamos a llegar a tener van a ser leves y se van a poder reponer los bebés. Pero también vamos a tener el riesgo de que nos afecte el sistema nervioso y entonces tengamos datos de un síndrome meningio, una hipertensión intracraniana y daño neuronal. ¿Sale?
pues no lo podemos dejar atrás. Hay que hacer adecuadamente una investigación y siempre sugerir en el lugar donde estemos llevar a cabo el cultivo. Es bien importante. Esa es una debilidad que tenemos porque en el sistema de vigilancia pasó hace en el 2020 que teníamos muchísimas neumonías, pero pocos COVID. Y hasta fue noticia. Es que se están muriendo de otras cosas, dicen que se murió de una neumonía y no se murió por COVID. ¿Por qué se lleva a cabo eso? ¿Por qué no se hacen los cultivos? ¿Por qué no se hacen las pruebas? Y para detectar hemófilos influenza, la prueba es bien rápida, porque puede ser de líquido cefalorraquídeo. Si tenemos daño pleural o pericárdico, tenemos que hacer también un hemocultivo. ¿Sale? Entonces, en estos casos, generalmente tenemos el resultado de hoy para mañana. Y con eso, aquí sí, como es una infección más grave, tenemos que darle ceftriaxona o cefotaxima de 7 a 10 días. ¿Para qué va? Acuérdense de esto, por favor. Bien importante que tengan presentes los antibióticos de elección. ¿Por qué? Porque son específicos para destruir a este tipo de enfermedades. ¿Vale? Seguimos. Un lactante de 9 meses que presenta irritabilidad, vómito, diarrea, de 12 horas de evolución, tiene fiebre de 38,5, ha realizado 10 evacuaciones, líquidas abundantes con presencia de moco, sin sangre y 5 vómitos. Está decaído, pálido, llora sin lágrimas, tiene la mucosa seca, los ojos hundidos, una frecuencia de 120. En el nivel del abdomen, distendido y doloroso. No se palpan masas ni gastromegalias, no presenta signos de irritación peritoneal. El peristaltismo está aumentado, tiene un eritema anal. ¿Qué podríamos pensar que tiene? Rotavirus. ¿Cuáles son datos clínicos específicos de rotavirus? Gastrointestinal. Exacto. ¿Qué más? Está deshidratado. El eritema anal. Siempre un caso de rotavirus va a tener esto. Obviamente hablando de bebés. Si ya estamos agarrando un chavito que a lo mejor ya tiene 2, 3, 4 años, ya el eritema, si tiene un eritema anal, ya hay que pensar en otra cosa, generalmente en parasitosis. ¿Sale? Y entonces el rotavirus, pues es un virus ARN que afecta muy altamente al intestino delgado y en consecuencia va a provocar una enfermedad diarreica. Nuevamente, así como la tosferina, va a escoger a los niños menores de 1 año. Y de los niños menores de 1 año va a tener preferencia por los niños menores de 6 meses. Y de los niños menores de 6 meses, aún más preferencia por los niños menores de 4 meses. Si ustedes recuerdan cuál es la mayor composición del cuerpo de un niño de esta edad, pues es agua. ¿Sale? Entonces las evacuaciones que tenemos son explosivas, van a contar con muchísimo moco, van a ser altamente líquidas, y entonces el riesgo de que nuestros niños se puedan deshidratar es altísimo, ¿vale? Entonces, va a ser la causa de diarrea grave, la principal causa de diarrea grave en todo el mundo. Tenemos estos serotipos, actualmente son los mismos serotipos que actualmente se encuentran dentro de nuestra base. Bueno, anteriormente, actualmente ya nada más es el G1, perdón. RB1, G1, es el serotipo que vamos a tener que en la vacuna de rotavirus. Entonces, va a estar precedida acompañada de vómito y fiebre. Puede ocasionar deshidratación o alteraciones electrolíticas, o bien, si esta diarrea va avanzando, vamos a tener caso de una acidosis metabólica. Aspectos relevantes: la fiebre se va a estar presentando del 30 al 50% de los casos. Su periodo de incubación es muy rápido, es de 1 a 3 días. Los vómitos pueden estar del 80 al 90% de ellos. La diarrea líquida de 5 a 20 evacuaciones por día. ¿Sale? Pues, ¿cuál sería la recomendación, doctor? ¿Qué le darías? Hoy te llega el niño con rotavirus, tiene 4 meses. ¿Qué recomendación le das a la mamá? ¿Cómo le reitas? Tiene 4 meses, ¿qué le das? Tolera la vida. ¿Un suero oral? Antes del suero, leche materna. Y después de la leche materna, ¿qué le damos? Leche materna. ¿Sale? Y después de la leche materna, ¿qué le vamos a dar? Leche materna. ¿Sale? Ya más después de los 6 meses. Entonces, ahora sí,
Ya podríamos tener entonces el plan A de hidratación oral. Cuéntame, doctora, ¿en qué consiste el plan A de hidratación oral? ¿Cómo que le dan? No, bueno, perdón. Pues es vidas federales. ¿Cómo se lo damos? A ver, mira, ya estás pensando. Por cada vez que vomite el niño, le damos un vasito de agua, que son 250 mililitros, o inclusive igual si presenta diarrea, después de cada evacuación o deposición. Un bebé, Ah, tiene 6 meses. Le vas a dar 250 mililitros. Libre de mundo, ya como adulto. Punto número 1, plan A de hidratación oral. Dieta habitual. ¿Vale? Y sí, son 75 miligramos por. Para 75 mililitros por kilogramo de peso. Entonces el niño de 6 meses, ¿cuánto estaría pesando? 3 kilos, no, eso es a los 2 meses, más o menos. Cuando nació, alrededor de unos 7 kilos está pesando el niño. Pues 75 mililitros por 7 kilos, ¿cuánto nos da? 1750. 75%. 525 mililitros ¿en cuánto tiempo? En 24 horas. 24 horas. Entonces, vas a preparar tu sobre de vidas oral en tu litro de agua, en envase de vidrio de preferencia, recuerden que no podemos ocupar metálico porque lo inactiva. Y lo vas a preparar todo. Ya cuando lo preparaste, entonces vas a dejar los 500 mililitros. ¿Y cómo se lo vamos a dar al bebé? A cucharadita. Ahora sí, recuerden que el bebé ya puede estarlo tomando. Con toda la calma del mundo, tenemos 24 horas para acabarnos esos 525 mililitros. No hay prisa. No me confundan. En el plan B, entonces ahora sí, si él me evacúa o él me vomita, pues tengo que reponer lo de la deposición o lo de... Acuérdense eso, por favor. ¿Y por qué se los digo? Porque seguramente eso se los van a preguntar en el ENAM. Y si alguno de ustedes decide aventarse salud pública o epidemiología, pues también en el examen de consejo, aunque sea no lo crean, vienen esas preguntas. Entonces, ¿qué tenemos que darle al bebé? Tenemos que hacerle nuevamente el PCR. El PCR que nosotros le vamos a estar llevando a cabo van a ser por el cultivo que vamos a tomar de sus heces. El plan A de hidratación oral y la única vacuna prevenible, pues es la vacuna de rotavirus. ¿Para qué va? Muy bien. Paperas. Paperas es una infección muy frecuente. Afortunadamente en las paperas no tenemos complicaciones de ellas. Entonces, lo que nos va a estar generando es que el virus de la parotiditis va a invadir el epitelio respiratorio, nos va a generar una epidemia y vamos a tener la infección en tejidos glandulares. ¿Dónde lo vamos a tener? Pues generalmente en las parótidas. Si son hombres, ¿hacia dónde se podría ir? Hacia los testículos. ¿Sale? Cuando son personas mayores, ya niños, adolescentes o bien adultos, la afección en gónadas va a ser cada vez mayor. Incluso podemos tener más dolor o más inflamación en gónadas que lo que vamos a tener en cuello. Entonces, ¿qué vamos a tener? La fiebre, el malestar general, la afección de parótidas de 1 a 7 días, lo vamos a tener acá. Y entonces vamos a tener la pérdida del ángulo. Vamos a tener la otalgia. Es muy frecuente que estos niños tengan también una infección auditiva. Entonces tenemos que estarlos viendo. La ruptura de la membrana timpánica también es alta. Pues podemos tener la disfagia, la orquitis, y en algunos casos graves, y generalmente pasa cuando los niños ya son muy susceptibles, o traen otra condición de gravedad, pues entonces sí nos podría dar un síndrome de meningo. Si no es así, generalmente tenemos una evolución natural favorable, ¿vale? Diagnóstico, pues el diagnóstico es clínico. Realmente podríamos hacer un PCR, pero la clínica nos lo dice todo, ¿no? ¿Cuál es la definición de caso? Toda persona que después de 7 días
De haber estado en contacto con un enfermo de papeles, presenta dolor, endurecimiento entre el lóbulo de la oreja y la mandíbula, acompañado de inflamación unilateral o bilateral, y tiene fiebre y disfagia. ¿Qué tenemos que darle al bebé? Paracetamol, ibuprofeno, metamizol, para ir bajando el dolor o la fiebre, y la vacuna del triple viral es la única vacuna que podemos ocupar para su prevención. ¿Qué tenemos también? Otro niño de 11 meses, una niña de 11 meses de edad, con un esquema de vacunación vigente, que manifiesta de 3 días de evolución, fiebre de 39 grados, tos no productiva, se le dio tratamiento con ambroxol y paracetamol, tuvo mejoría leve. 4 días posteriores se agrega rinorrea, tos productiva, y también continúa con la fiebre. 2 días después apareció un exantema maculopapular de presentación cefalocaudal, afectando la cabeza, cara, tronco y después de las extremidades. Tenía astenia, dinamia, y posteriormente, después de la fiebre elevada, se mantuvo con una fiebre de 38 grados más hipotensiva. En exploración física estamos encontrando signos vitales estables, la bebé está irritable, tiene las mucosas hidratadas, un eritema conjuntival bilateral sin secreción purulenta, narinas con rinorrea amarillenta, cavidad bucal con enantema, faringe hiperémica sin exudar, ganglios palpables de 1 centímetro, retroauriculares bilaterales en toda la cadena cervical posterior, campos pulmonares y ruidos cardíacos sin problemas. Y tenemos exantema maculopapular eritematoso, generalizado con zonas confluentes en cara, tronco y las extremidades. No da comezón y desaparece cuando se le presiona. No está invadiendo palmas ni plantas. ¿Qué podríamos pensar? Varicela. Te voy a colgar si me vuelves a decir varicela. No, varicela no. Acuérdense, la varicela nos va a dar las 4 lesiones elementales. Cuídate. Entonces, aquí nos afecta y va a ser bien importante. ¿Qué dijo por acá? Sarampión. Es un caso bien importante porque sí. Vamos a ver cómo diferenciar un sarampión de una rubiola. Básicamente, el sarampión y la rubiola, vamos a tener una definición operacional para las dos. Paciente de cualquier edad que presenta fiebre y exantema maculopapular generalizado, va a ser de predominio cefalocaudal, con tos, coriza y conjuntivitis. Las dos lo van a presentar, ¿sale? ¿Van a tener cadena ganglionar los dos? Por supuesto que sí. La gran diferencia es que sarampión no nos va a afectar ni las manos ni los pies. Rubiola sí. Vamos a tener aquí que en el caso del sarampión vamos a tener zonas confluentes. El enantema va a ser bien importante. No esperemos encontrar en un niño con sarampión o en un adulto con sarampión las manchas de Koplik, que el libro nos dice que son patognomónicas. Sí, pero te duran minutos, te duran horas. Y generalmente cuando lo revisamos ya no están las manchas de Koplik. ¿Sale? Entonces, no lo vamos a esperar. Siempre desaparece. Generalmente desaparece. Al menos todos los pacientes que yo he visto de sarampión. ¿Es cefalocaudal? Cefalocaudal. Siempre empieza fiebre muy elevada. Y después de la fiebre muy elevada, a las horas, el exantema cefalocaudal. Si hoy te llega un niño y te dice, no, es que mi hijo empezó con unas ronchas que aparecieron en el abdomen y luego en las piernas, ¿vamos a pensar que fue sarampión? ¿Vamos a pensar que fue rubiola? ¿Por qué? Porque aquí sí, obligatoriamente, es cefalocaudal. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos? Entonces, el primer diagnóstico va a ser sarampión. Y aquí como trampa, pues está la rubiola, la mononucleosis y la varicela. Bueno, ¿qué más vamos a tener? El sarampión va a invadir directamente el epitelio respiratorio. Cuando esto pasa, vamos a tener sus dos primeros datos, la tos y la coriza. Vamos a tener la lisis de los cilios, una otitis media, podemos llegar a tener una neumonía. Aquí sí aguas, los niños con sarampión nos tenemos que tener cuidados. ¿Por qué? La complicación más frecuente de un niño con sarampión es la otitis. Y en segundo lugar es la neumonía. ¿Qué más? Va a pasar al torrente sanguíneo y entonces nos va a generar una viremia. Vamos a hacer una reacción inmunológica con las células endoteliales de los capilares. ¿Esto qué es lo que nos va a generar? Que nos pueda dar el enantema donde vamos
a ver tanto los labios como la boca edematosos, grandes, sumamente rojizos. Y vamos a tener entonces el exantema. Y como nosotros lo vemos aquí, está completamente cubierto su cuerpo. Pero tú lo vas a tocar. Cuando tú tocas a un niño que tiene sarampión o una persona que tiene sarampión, la piel es suave. No se siente ningún tipo de borde. Le presionas y desaparece la digitopresión. Esa es una de sus características, ¿no? Y después de esto, vamos a tener un periodo de descamación, donde la piel, por el mismo enantema y el exantema aquí presente, va a empezar su proceso de revitalización. Entonces, inicia siempre con fiebre elevada, rinorrea, conjuntivitis, tos seca de 2 a 4 días, y es aquí donde pueden estar apareciendo las manchas de Koplik. Entonces, las manchas de Koplik van a aparecer siempre antes de que aparezca el exantema maculopapular. De ahí es que cuando llevan al niño a consulta, es cuando ya tienes el exantema. No causa molestia como para decir, voy por eso. Exacto. Es una gripa común y corriente, hasta ese momento. Ya por lo general, al tercer día aparece el exantema en la cara, posteriormente se extiende a tronco y extremidades, mientras empiezan a desaparecer, que es una de sus características. Empieza aquí me empiezo a descamar, luego sigue el tronco, luego las extremidades, y así es como el niño se va a ir pelando. ¿Sale? ¿Qué más? El exantema maculopapuloso, no pruriginoso, eritematoso generalizado, no vamos a tener ni en palmas ni plantas. Entonces, si el sarampión no tiene ni palmas ni plantas, ¿quién sí lo tendría? La rubiola. Exacto. Y va a iniciar al cuarto día su proceso de descamación. Es común la presencia de linfadenopatía, diarrea, vómito y esplenomegalia. ¿Sale? Diagnóstico. Y vamos al caso que les había mencionado de una enfermedad febril exantemática. Nos dice, persona de cualquier edad que presenta fiebre y exantema maculopapular, uno más de los siguientes signos y síntomas: tos, coriza y conjuntivitis, adenomegalias retroauriculares, occipitales o cervicales. Se va a tomar una muestra de sangre, de suero y de orina. Esa es la manera en la cual lo tenemos que llevar a cabo. El tratamiento es únicamente sintomático. Generalmente damos paracetamol, ibuprofeno, metamizol. Y las vacunas que tenemos que dar es triple viral y doble viral para su prevención. ¿Sale? Vamos. Hay que dejarlo evolucionar. Hay que recordar, ¿cuál sería la primera complicación de sarampión? Otitis media aguda. Segunda complicación de sarampión, neumonía. Entonces, hay que ver la causa de la neumonía. Si la neumonía es a consecuencia del virus, únicamente seguimos con el tratamiento sintomático y lo que se requiera, ¿no? Si tenemos o no. Pero si la neumonía ya fue una complicación que se generó por una bacteria asociada, entonces ahora sí tendríamos que dar tratamiento antibiótico. ¿Va que va? Lo mismo pasaría con la otitis. Y entonces, tenemos a la rubiola, un togavirus, es un virus RNA. Aquí va a estar la gran diferencia. Vamos a tener la fiebre no va a ser tan elevada como el sarampión. Realmente son 38, 39 grados. Y vamos a tener adenopatías retroauriculares, cervicales y suboccipitales. Cuadro clínico importantísimo, hipersensibles. A un niño con rubiola apenas lo tocas y no se aguanta. Eso va a ser una de las características. El sarampión le vas a tocar toda su cadenita y no le va a pasar nada. El exantema va a ser rosado, maculopapuloso. Vamos a tener en cara, tronco, extremidades, y va a ser confluente. Un enantema petequial, que son las manchas de Pusheimer, que son estas. ¿Sale? Si se dan, si recuerdan la imagen del sarampión. Veamos solo el puntilleo en toda la piel. En la rubiola lo vamos a hacer de esta manera confluentes. ¿Sale? Ocasionalmente coriza y conjuntivitis, y el niño va a estar cansado, va a ser un niño que va a estar ponchado. ¿Vale? Diagnóstico, lo mismo, misma definición operacional. Tenemos que hacerle el cultivo de suero, de orina y del exudado faríngeo. Tenemos el paracetamol como principal medicamento, tenemos que evitar complicaciones. Afortunadamente la rubiola nos da menos complicaciones, pero es más latosa. Entonces, generalmente, además del paracetamol, damos metamizol o damos ibuprofeno para irle bajando el malestar. Y también recuerden,
niños que menores de 1 año, que vean en la consulta y que previamente se los hayan llevado y que alguno de nuestros compañeros les haya dado ibuprofeno, el ibuprofeno en menores de 1 año nos va a dar un exantema. Entonces, siempre sospechen en eso. Si vemos asociado que fue un niño menor de 1 año que tiene un exantema, que tuvo fiebre y que uno de nuestros compañeros le dio ibuprofeno, hay que pensar más en una reacción medicamentosa. ¿Sale? Quitamos el ibuprofeno de inmediato. Damos metamizol o damos paracetamol y vemos cómo evoluciona. Si al día siguiente de ese paciente le damos seguimiento y las lesiones en la piel se quitaron, no va a ser una febril exantema. ¿Para qué va? Y bueno, la varicela. La varicela va a tener la característica que se va a estar presentando en un periodo de incubación de 14 a 16 días. El periodo de contagio es de unos 2 días antes del exantema y durante la fase eruptiva, que dura más o menos de 5 días aproximadamente. ¿Qué características tenemos? Pues vamos a tener las lesiones elementales de la mácula, pápula, la vesícula, que vamos a llegar a tener. Esa pues es la gran diferencia. ¿Dónde vamos a empezar con las lesiones de la varicela? En la cabeza. Y de la cabeza vamos a ir bajando todo. ¿Cómo se transmite? Por vía aérea, por la tos, los estornudos, el habla, el contacto directo con las lesiones en su fase eruptiva. Y que tenemos que tener algún tipo de, evitar el contacto con alimentos y objetos que tengan contaminados. Sobre todo, pues como ustedes ya lo saben, es una de las infecciones que más frecuentemente se dan en nivel escolar. ¿Vale? Cuadro clínico, pues la fiebre elevada, malestar general, cansancio, la falta de apetito, el dolor de cabeza, la odinofagia, la tos, y pues las lesiones, la mácula, la pápula, la vesícula y la costra. Pues generalmente ya anteriormente dábamos la cuarentena, ¿no? Que eran los 28 días de que el niño no iba a la escuela. Ahora ya no, si el niño ya presenta la mayor cantidad de costras en su cuerpo, ya en este momento ya no tiene fiebre, lo regresamos a la escuela. Estamos hablando más o menos de ya un lapso de 10 a 12 días, donde ya lo estamos reincorporando a su vida normal. ¿Para qué va? Ahí tenemos las lesiones. Y el diagnóstico, pues básicamente el diagnóstico es clínico. Si tenemos algunos cuadros de alguna varicela que sea complicada, pues entonces ya tendremos que llevarle a cabo una ELISA. ¿Cuál sería el medicamento contraindicado en cualquier varicela que nos podría dar una varicela hemorrágica? ¿Cuál sería el medicamento que tienen prohibido recetar? Aspirina. Y en segundo lugar, trimethoprim con sulfametoxazol, por favor. ¿Vale? Acuérdense de eso. No lo ocupen para ellos porque entonces sí nos va a dar un cuadro de varicela hemorrágica. Y bueno, vamos a empezar con otros cuadros clínicos. Esto ustedes ya me lo van a responder directamente, ¿vale? Femenino de 4 años de edad, el cual inicia su padecimiento con la presencia de fiebre, 38, odinofagia y porexia a las 24 horas, sigue con fiebre, pero ahora de 38,5, empieza con una lesión maculopapular en cabeza, cuello, tórax, abdomen, extremidades superiores e inferiores. Al tacto, sensación de lija, las cuales desaparecen a la presión, sin presencia de lesiones en pliegues tipo petequial, sin presencia de lesiones en manos o plantas de los pies, sin afección en conjuntivas ni en oídos, cavidad oral con faringe hiperémica y lengua afroenduesada, como este de acá. Escarlatina. ¿Sale? Muy importante. La escarlatina es otra de nuestras enfermedades exantemáticas que vamos a tener, pero generalmente siempre va a estar caracterizada por la lengua afroenduesada. ¿Sale? Y aquí no vamos a tener la definición del F. La tos, la coricia y la conjuntivitis no van a estar apareciendo. La escarlatina va a estar causada por el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Vamos a contar con un periodo de incubación de 2 a 7 días. Vamos a tener una fiebre elevada, vamos a tener vómito, odinofagia, y vamos a aparecer después de la fiebre el exantema y el enantema. Tenemos una triada que es fiebre, enantema y exantema. ¿Dónde vemos el enantema? Pues en la lengua afroenduesada. ¿Para qué va? En el enantema, además de la lengua afroenduesada,
el exudado en amígdalas, las lesiones petequiales, en paladar blando y los pilares anteriores. Y vemos las lesiones típicas. Por eso le decimos piel del hijo, porque desde un inicio que aparece ya vamos a empezar con un periodo de descamación. El diagnóstico pues va a ser clínico, le podemos llevar a cabo un exudado faríngeo y nuevamente vamos a tener que dar tratamiento sintomático con paracetamol. Podemos estar ocupando la penicilina o bien la eritromicina durante un periodo de 10 meses. Y no tenemos una prevención para la escarlatina, pues no existe una vacuna para poder evitarla. Y bueno, pónganles atención porque esto seguramente se les va a preguntar a la doctora Fer. ¿No nos dice nada? Entonces dice, femenino de un mes de edad, la cual acude a consulta médica por presentar 3 días de evolución fiebre, polipnea, disnea, la cual se acompaña de cianosis central y periférica, tos seca en accesos, emetizante, disneizante, congestión nasal, hemorragia conjuntival, se le practica una biometría, tenemos unos leucocitos de 15,000. Una tele de tórax encontrando un corazón velludo. Y su esquema de vacunación solo cuenta con BCG. ¿Cuál sería el diagnóstico, chicos? Síndrome coqueluche. Perfecto. ¿Y cuál sería el tratamiento? ¿A cuánto? Bueno, acuérdate, ahí se los puse. ¿De cuánto era? De 40 a 50 miligramos por kilogramo de peso. Exacto. ¿Y si fuera difteria, cuánto le darías? Era menos. Si fuera difteria, ¿cuánto le calcularías de la eritromicina? De 10. ¿Sale? Perfecto. Muy bien. Masculino de 1 año, el cual acude por presentar el 10 de mayo del 21 un cuadro respiratorio caracterizado por fiebre, rinorrea en un inicio hialino, el cuarto día la rinorrea se vuelve muy turbulenta, cero sanguinolenta, de olor fétido, además de hiperexia. Y presenta posteriormente membranas grisáceas en narinas, faringe y en bordes. ¿Qué es? Difteria. Perfecto. ¿Qué le das? Y penicilina. ¿Sale? Guárdense. Muy bien. Siguiente. Femenino de 11 meses. Pues este ya lo vimos. Ustedes ya saben qué. Masculino de 10 meses de edad, el cual acude a consulta por presentar 4 días de evolución con malestar general, fiebre 38,5, acompañado de astenia, dinamia y purexia, con presencia de cadena ganglionar en cuello y en la región cervical, retroauricular y suboccipital, muy dolorosas. ¿Qué nos hace pensar? Uveola. Entonces va a ser una de las características diferenciales que vamos a poder tener de un sarampión. Y vamos al último. En este caso, pues sería de rotavirus. ¿Qué me interesa ya por el tiempo que tenemos? Los casos importados de sarampión. Entonces quiero que lo vayan identificando. El día jueves 14 de marzo, Sanidad Internacional notificó un caso probable de sarampión en un menor de nacionalidad rumana que arribó a México desde Londres en un vuelo de Aeroméxico. ¿Sale? Fue aislado en migración, estuvo en Sanidad Internacional, mediante la, bueno, de ahí de Sanidad Internacional se lo llevaron al hospital y ocuparon una ambulancia. Pues, ¿de quién se trata? Pues es de un niño de 4 años, 8 meses, es rumano, pero vive en Hungría y de ahí se fue a Londres. Digo, pues yo quiero viajar en México, pues ¿por qué no? Tengo unos cuantos euros que me sobran. Se vino para acá. Y ahí lo tenemos. Inició el día 10 de marzo. ¿Cuándo viajó? El 14. Entonces, inicia con tos y rinorrea, misma que remite sin medicación. El 13 de marzo, un día antes del vuelo, comienza con malestar general y durante el vuelo presenta fiebre 39,7, exantema, coricia y rinorrea. ¿Cubre definición operacional? Por lo que hemos visto, ¿qué nos haría falta? El exantema. Ahora, todos los aviones, y se los comento porque yo también he trabajado en Aeroméxico, todos los aviones cuentan con maletas donde tienes tanto un equipo de resucitación como también vas a contar con medicamentos, estetoscopio y todo lo que necesitamos para dar una consulta. Por eso es que se dieron cuenta, porque el niño presentaba ya síntomas. Y durante el vuelo sacaron el termómetro y ¡pum! T3 y trae fiebre. Entonces, el día 14 presenta
Está irritable, conjuntivitis bilateral, coriza, tos, enantema en la mucosa orofaringea, aquí está, y el exantema maculopapular cefalocaudal predominante en cara, tórax y extremidades superiores. Ahora en la siguiente imagen se va a ver mejor. Inmunizaciones, la madre refiere a aplicación de dosis de vacuna contra el sarampión al año de edad. No se cuenta con evidencia documental. Viajó a Londres, a Francia, a Rumania y a Hungría. Y la madre negó antecedente de contacto con personas enfermas en los últimos 20 días. ¿Vale? Vamos a ver entonces. Antecedente, pues la mamá tiene 26 años, el papá 28 años y tiene un hermano de 9 años. Contactos, 302. Eran 3 familiares, 194 pasajeros, 12 tripulantes, 85 en el Ajusco Medio y en el Hospital Infantil de México, porque el Ajusco Medio pues no es un hospital que sea de niños. Entonces ahí le tomaron la muestra y ¿qué creen que salió? Ching, sí salió sarampión. Pues ahí te va Infantil de México, ahí hazte cargo del asunto. Pues 85, 4 compañeros que fueron de Sanidad Internacional en el traslado. Otros del Ajusco Medio al Hospital Infantil de México. Otros del Infantil de México que lo llevaron a su domicilio cuando lo llevaron ya hasta dado de alta. Y 6 de Sanidad Internacional. Ahí están todos los contactos. Entonces, ¿qué se tuvo que llevar a cabo con todos estos contactos? El estudio de contactos. Todo el estudio de contactos. ¿Qué tendrían que merecer todos estos contactos? Vacuna contra doble viral. ¿Saben? Pero bueno, en el Ajusco Medio, pues ya estaba estable el chavito, tenía una buena, bueno, la oxigenación estaba de 82 a 87, seguía todavía con un poquito de fiebre, estaba consciente, orientado y irritable, conductos auditivos sin alteraciones, la faringe seguía hiperémica, tenía el enantema, no tenía hipertrofia de amígdalas, el cuadro clínico con adenopatías cervicales bilaterales, las cuales no son dolorosas. Recuerden que eso es bien importante. A la palpación y son móviles, generalmente se van a hacer en la parte anterior del cuerpo. Continúa con un cuadro exantemático, con predominio en cara, tórax y miembros superiores, y en este caso no respeta ni palmas ni plantas. ¿Quién sí respeta palmas y plantas? Rubiola. ¿Sale? Entonces la biometría pues sale normal, y pues acá también en estado no tenemos ninguna alteraciones. Y ahí lo tenemos. Vemos el enantema, por favor acuérdense de esas imágenes. Vean el exantema maculopapular. ¿Sale? Este es el día 2 del exantema. Si recuerdan, el día 1 no se notaba tanto, pero el día 2 ya lo tenemos. El 15 de marzo ya le tomamos la prueba, porque fue en fin de semana. Es que nos sale positivo, IgM para sarampión. ¿Cuál va a ser? La inmunoglobulina que nos va a dar datos de que en este momento tenemos una infección aguda es IgM. Si vamos a estar hablando de que ya la infección es tardía o bien que fue algo postvacunal, ¿qué tendríamos? IgG, ¿sale? Y entonces, en este caso, fue positivo para sarampión y adicionalmente, por medio del PCR nos dieron que es los genotipos que tenemos de sarampión. Y obviamente estos son 2 tipos de serotipos de sarampión que están en la comunidad europea. Por eso, gracias a estos determinantes, podemos decir que es un caso importado de sarampión. ¿Para qué va? Bueno, esto es un poquito de... Y el día 3 del exantema sigue con el enantema del niño, pero ya vemos que el exantema va disminuyendo, ¿están de acuerdo? Aquí después de este día dijeron, ya está bien este chavito, vámonos. Aquí lo malo es que se lo llevaron a su casa aquí en la Benito Juárez, habían rentado una casita, y después del 5º o 6º día, ¿qué creen que había pasado? Operación fuga, ya se habían ido, pues no lo han encontrado todavía. Habían quedado muy comprometidos en que íbamos a seguir con el seguimiento, con eso no me tocó a mí, pero desafortunadamente pues se fueron. Entonces ahorita no tengo la actualidad, si el día de hoy ya lo llegaron a encontrar y le han dado el seguimiento, pero bueno, ya el caso de sarampión, podemos decir que ya su fase de contagio ya pasó. Él ya no me preocuparía. ¿Quiénes sí nos están preocupando? El día 4 del exantema, aquí nuevamente con el menor, y vemos que básicamente ya no lo estamos notando.
El 18 de marzo se reporta el caso con exantema leve, continúa seguimiento de identificación, y se reporta el Estado de México ante la identificación de contactos en el Estado de México. No solo fue el Estado de México, también fue Hidalgo, también fue Puebla, también fue Chiapas, y muchos de ese vuelo hicieron escala en México y de aquí se fueron a otro país. Pues todos esos se le reportó a la aerolínea para que por medio de ella y del Servicio Médico de Aeroméxico se le dé la notificación a los pacientes o a los pasajeros de que deben de estar a la expectativa en si se presenta algún tipo de casos. ¿Y qué tenemos aquí? Después de ese pasajero, ¿qué pasamos con los contactos? ¿A quién me infectó? Un hombre de 42 años, mexicano, residente de la Ciudad de México, ¿a qué se dedica? Médico oftalmólogo. Empezó con fiebre y a los 3 días, el exantema maculopapular. ¿Qué creen que fue? Sarampión. ¿Sale? Le preguntamos al doctor, oye, doctor, ¿y se puso su vacuna DSR? No. ¿Cuánto tiempo tiene que me puse la vacuna DSR? Uy, pues creo que desde que iba en la secundaria, como antes aplicábamos la vacuna. ¿Personal de salud es fundamental que se ponga DSR? Sí. ¿Cada cuánto tiempo se lo tiene que poner? Cada 10 años. Solo si es personal odontólogo, cada 5 años. ¿Vale? El 29 de marzo, bueno, tuvo contacto con el vuelo. Vamos a la otra que sigue. El caso confirmado fue el 30 de marzo. Nuevamente sale el sarampión positivo y le dijo, ¿vale? Vamos ahora para acá. Y hasta que le ven, es una compañera venezolana que es comerciante, venía en el mismo vuelo, pero vean las lesiones. ¿Qué dicen? ¿Parece o no parece? Nos haría pensar en cualquier otra cosa, ¿no? Estamos de acuerdo, es comerciante, empieza con fiebre, pero tiene el exantema. 2 días después de la fiebre tiene el exantema. Aquí, por eso acuérdense de lo que les decía hace rato, la teoría epidemiológica. Tiempo, lugar y persona. En el tiempo, tenemos la potencialización de que ella pudiera haber sido infectada por el caso primario, sí. ¿Estuvo en el lugar donde tuvo contacto con el niño? Sí. ¿Tuvo contacto con personal de vuelo o demás? Sí. Y la persona que empieza con síntomas, que si bien es cierto no se ven lesiones típicas de sarampión, ¿cuál sería nuestra obligación? ¿Le tomamos o no le tomamos muestra? Sí. ¿Por qué? Porque cumple la triada epidemiológica. Entonces, ¿qué nos sale en la triada epidemiológica? Que sale positiva sarampión. Al día 3 y al día 4, después de haber iniciado con ese exantema, ya nos pasa como con el oftalmólogo. Ya el exantema fue generalizado. ¿Sale? Y eso no queda ahí. El que les decía de la bebé de 6 meses, que su mamá trabaja cerca del aeropuerto dándole comer al personal de vuelo, pues eso fue un regalito de la semana pasada. Eso sí a mí me tocó ver. Pues ya le hicimos la prueba y ¿qué creen que salió? Sarampión. ¿Por qué? Porque fue el contacto del contacto del contacto. Pues, ¿qué nos habla de la vía de transmisibilidad que podemos contener con enfermedades altamente contagiosas? Y por eso es bien importante que ustedes siempre pregunten cuáles son sus antecedentes, a qué se dedican, dónde están, porque esa es la única manera. Si yo lo veo así, pues yo pensaría, 6 meses, un exantema súbito. Pues no viajó. Pero al momento de preguntarle, oiga, ¿y usted a qué se dedica? No, pues trabajo en una fonda. ¿Dónde está la fonda? No, pues estoy aquí en la Colonia Federal, ahí bajando los hangares, ahí estamos, doctor. Pues ya te hace sospechar. Entonces ya lo empiezas a relacionar y gracias a esa relación, pues podemos llegar al diagnóstico. Si no lo hacemos, pues dejamos que ese caso se vaya y entonces que esa misma mamá o ese mismo bebé me contagien a medio mundo. ¿Cuántas vacunas de SR tuvimos que ponerle a todos esos contactos? 58. Porque tenemos que evitar la cadena de transmisión de la enfermedad. Ese es nuestro objetivo epidemiológico, romper la cadena de transmisión de la enfermedad. Si nosotros hacemos eso, pues entonces vamos a poder evitar más complicaciones y mayor número de casos. ¿Vale? ¿Alguna duda que tengan, chicos?
Nada. Pues bueno, por su atención, muchas gracias. ¿Vale? Terminamos bien.